¿Cómo no venir a ti con un corazón contrito, humillado? Mano a los cielos y vamos a orar. Cristo vive. Gloria a Jesús. Para todos los oyentes que también no están en este lugar, vamos a comenzar a predicar por el Facebook para que ellos también puedan escuchar el mensaje de salvación. Josué capítulo 11 versículo 16. Oramos a nuestro Dios. Todos juntos vamos a decir así: Señor Jesús, por mandato tuyo estoy en este lugar para que me alimentes a través de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Bien, la palabra del Señor Dios dice, el libro de Josué capítulo 11 versículo 16 en adelante, dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev y toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Baal-Gad en la llanura de Líbano a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque este vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anam, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Amén y amén, Jesús. Todos vamos a decir así: Señor Jesús, esta noche habla mi vida, mi alma, mi espíritu ya está preparado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Bien, tomen ya sus lugares, sus asientos. Gloria a Jesús, y las palmas se lo dan bien bonito al Señor Jesús. Como el Señor dice, Cristo vive. Qué alegría que estamos ya un día más en la casa del Señor Dios para meditar. Hemos orado, hemos alabado a nuestro Señor Dios. Ahora es momento de meditar en la palabra del Señor. Nos vamos a dedicar netamente al versículo 20, que dice: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistieran con guerra a Israel. ¿Quién había puesto ese endurecimiento en la vida de todos estos pueblos enemigos del pueblo de Dios? El mismo Señor. Entonces el título de esta noche vamos a poner: Dios endurece el corazón de los rebeldes. Cualquiera que sea rebelde, aún estando en la iglesia, el mismo Señor te va a endurecer el corazón. Por eso dice el Señor: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes caminan bien con el Señor Dios? ¿Quiénes tienen la paz verdadera del Señor? Los humildes.
Tú puedes ser teólogo, tú puedes ser filósofo, tú puedes ser grande intelectual. De nada te sirve si no eres humilde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lamentablemente la teología al hombre lo ha llevado a un punto muy alto. Le ha hecho creer que ya sabe todo. Por eso que los teólogos delante del Señor Dios son rechazados. No hay más que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y su bendita palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? El que si usted le entiende al Señor Dios, el Señor Dios a nosotros ya nos ha predestinado para la salvación. Por si vamos a 1 de Pedro 1:1, ¿quién encuentra verle en voz alta? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. 1 de Pedro, gloria a Jesús. Capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Vamos a leer todos juntos. 1 de Pedro, capítulo 1. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Yo voy a la Biblia y rapidito la Biblia se abre. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así el Señor Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. No dice presencia, dice presciencia. No vayan a pensar que el pastor está leyendo mal. ¿Quién vive? A su nombre. A los elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué es lo que está diciendo según este texto bíblico el Señor? Él ya nos escogió a todos para ser salvos. Pero ahora el problema, ¿dónde está? En nosotros. Según su palabra dice el Señor, no quiere que nadie se pierda, ningún hombre se pierda, ninguna mujer. Pero ¿a causa de qué nos vamos a perder? ¿A causa de qué nos vamos a ir al infierno? A causa de la desobediencia, la rebeldía. En otras palabras, si vivimos en esta tierra, debemos darle buen uso a nuestra vida. ¿Quién vive? A su nombre. Si vivimos en esta tierra, estarás entendiendo, debemos darle buen uso a nuestra vida. ¿Y cómo vamos a aprender a darle buen uso a nuestra vida? Cuando oímos la palabra, oímos todos los días la palabra de Dios. Cuando aprendemos a oír la palabra, entonces vamos a ser hombres prudentes, mujeres prudentes. Y vamos a hacer lo correcto. ¿Quién vive? A su nombre. Ejemplo, te voy a poner así. Aquí tengo en mi mano, gloria a Jesús, un micrófono, gloria a Dios, aparte del micrófono que tengo aquí. ¿Será algo adecuado oír un programa de radio en vez de escuchar por la misma radio, por el mismo parlante, por el micrófono? Les estoy preguntando a todos, ¿será adecuado oír una radio o una televisión, alguna señal de audio mediante un micrófono? Puede funcionar con dificultades, pero no es lo correcto, porque el micrófono está creado para jalar la señal y mandarlo al equipo de audio, ya sea la consola, ya sea el power, y de ahí multiplicar a través del parlante. Entonces algo parecido sucede en nuestra vida. ¿Qué hacemos? En vez de usar la palabra del Señor Dios para nuestra vida, que la palabra nos va a guiar, nos va a corregir, nos va a enseñar, ¿qué usamos? Otras cosas, estrategias de hombres, consejos de personas, consejos de empresarios, y al final terminamos perdidos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo uso correcto de nuestra vida. Como que han quedado medio descontentos. Mejor voy a utilizar mi corbata. Dentro de aquí yo tengo una corbata. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esta corbata, ¿para qué está hecho?
¿Para qué ha sido fabricado? Hermanos, están puesto corbata y no saben. Esta corbata ha sido fabricado para complementar a la camisa. Entonces, para vestirnos correctamente. Y es más, nos vamos a acercar un poquito más a la palabra, para vestirnos como embajadores del Señor Jesucristo. Embajadores del cielo. Por eso es que el evangelio es bien delicado. Cualquiera no es embajador del cielo. Entonces tenemos que ordenar toda nuestra vida. Tenemos que ordenar el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio. Todo tenemos que ir sacando. Donde hay adulterio tiene que haber fidelidad. Donde hay fornicación tiene que haber compromiso serio. Tienen que casarse. Ya les he dicho, el matrimonio no es fácil. El matrimonio es un campo muy difícil que poco a poco se tiene que ir entendiendo. Si tú quieres tener un buen matrimonio, en el momento del enamoramiento tienes que ir conociendo. Ahora alguien me va a decir: pastor, a la hora que hables, mejor dale las palmas al Señor. Dale las palmas al Señor. Las palmas no es para mí. ¿Quién vive? Entonces, cuando tú te conoces con tu pareja, tienes que ver sus errores y sus virtudes. O sea, en otras palabras, sus aciertos y desaciertos. Entonces, sus errores tienes que multiplicarlo posiblemente por 3 veces. Quiere decir que el día que te cases, estás asumiendo una gran responsabilidad que va a tener más errores de lo que piensas, de lo que estás viendo. Ahora, por el otro lado, tienes que ver también sus virtudes y tienes que multiplicarlo por 3. Entonces va a haber cosas buenas también. No sé si me estarán escuchando, hermano. ¿Quién vive? Entonces, sabiendo todas esas consecuencias, te estás metiendo. ¿Por qué te voy a decir? La pareja, cuando están enamorados, ciertas garras esconden, ciertas actitudes esconden. ¿Y cuándo salen? Cuando comienzan a convivir. Por eso te estoy explicando como buen pastor qué pasa. Y Dios permite todas esas cosas. ¿A fin de qué? De hacernos un día perfecto, derechos. Y volviendo, no va a decir: pastor, se olvidó de la corbata. Volviendo a la corbata, el Señor ha creado, los fabricantes han creado esta corbata. ¿Para qué? Para complementar la camisa, para vestirnos correctamente. Pero no sería dable que un obrero o un miembro de la iglesia del Señor agarre la corbata y esté como un trapo. Vamos a agarrar un trapo sucio por aquí, un trapo viejo. No sería dable que la corbata agarrando empiece a ilustrar su zapato. Es que es para eso no ha sido creado la corbata. ¿Entendieron ahora, no? Al igual que eso sucede cuando nosotros realmente hacemos mal uso de nuestra vida. En vez que vamos a vivir correctamente conforme a la palabra del Señor Dios, empezamos a vivir conforme a la palabra del mundo, conforme a la palabra de científicos, investigadores. Por eso es la razón que muchos terminan alucinando. Dicen: ¿habrá vida en el planeta Marte? O tal vez en Venus, o tal vez en Mercurio, tal vez en Pluto. Empezamos a filosofiar tonterías. ¿Quién vive? Y el Señor no nos ha creado para eso. El Señor nos ha creado para vivir conforme a su plan, a su propósito. En otras palabras, así como esta corbata está predestinado, ¿para qué? Para ponerse encima de la camisa y no para hacer un lustrazapato. Entonces apunta a tu hermano y profetiza, dile: tú estás predestinado para la salvación, no para la condenación. Dale las palmas al Señor Dios. Y ahora, el Señor, ¿qué es lo que hace entonces? En medio de todo esto que estamos predestinados, ¿qué es lo que hace? Va a haber ciertos pueblos, aquí estamos viendo, ciertos pueblos rebeldes. Entonces, ¿el Señor qué hizo? Dijo: muy bien. Estos se creen vivos, muy bien. Les voy a endurecer el corazón. Ahora no van a entender nada. ¿Para qué? Para eliminarlos. Y les voy a dar mi poder al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que los elimine. Mira cómo Dios trabaja. Entonces al pueblo enemigo lo endurecían. Por más que le decían como al burro: yo, nada, el burro no para. Burro sin freno.
Y seguían con ganas de pelear y terminaban eliminados, fulminados. Como alguien dijo por ahí, ¿quién vive? Fusilados. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Entonces, el mismo Señor, ¿qué hace? Él endurece el corazón y Él a quien quiere le da un corazón sensible. ¿A quién va a dar corazón sensible el Señor? A los humildes, a los obedientes. ¿Y a quién va a endurecer el corazón el Señor? A los rebeldes, a los desobedientes. Apunta a tu hermano y profetiza, dile: no seas desobediente, para que tengas un corazón sensible a la palabra del Señor. Cualquiera que seamos, aún el pastor, si el pastor endurece su corazón, si el pastor se rebela contra el Señor, si el pastor desobedece al Señor, el pastor también llega a tener corazón endurecido. Quien vive a su nombre. Endurecer, la palabra endurecer, ¿qué significa? Algo duro, algo fortificado, algo que resiste, algo furioso. Eso significa. Y usted, por eso yo les digo, no es que hable mal. A veces a los hermanos, hasta cuando hacen deporte, se nota que están haciendo, quién está cayendo en la carne. Cuando ya sueltan su ajo y cebolla bien cargado, su pimienta y comino, ya sabemos dónde se está metiendo. Entonces esos corazones quieren decir que se están endureciendo. De apariencia estarán en la iglesia, pero hay otro pensamiento metido aquí. Quien vive a su nombre. Entonces nosotros, mediante el evangelio, los pastores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir desenmascarando todas estas actitudes negativas. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente hijos del Señor. Y más adelante entonces podremos ser instrumentos del Señor todos. Pero si nosotros vamos a permitir la desobediencia, la rebeldía, entonces el mismo Señor un día se va a encargar de endurecerlos el corazón. Y ya no van a entender nada. Los espirituales irán entendiendo, los carnales no entenderán nada. Los espirituales seremos hombres, mujeres sabios, prudentes. Los carnales serán torpes, necios, brutos. ¿Quién vive? Y ese el Señor permite. Por eso que aquí habla, dice: porque esto vino de Jehová. ¿De quién vino? Del Señor. No es porque ellos querían. ¿Qué es lo que buscaba el Señor? Eliminarlos por completo, liquidarlos por completo, fulminarlos, fusilarlos por completo. ¿Por qué? Porque era un pueblo enemigo del Señor. Todos estos pueblos que vemos, jebeos, jebuseos, amorreos, filisteos y tantos feos por ahí, todos eran enemigos del Señor y cada uno tenía sus propios dioses. Por eso es que el Señor buscaba eliminarlos. Escuchen, en el Antiguo Testamento Dios el Señor permitía eliminar a sus pueblos, matar a sus pueblos. En el Nuevo Testamento ya no. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, en cambio, en el Nuevo Testamento, ahora no puedes matar al hombre. Ahora tienes que matar ¿a quién? Al pecado. Ahora tienes que pelear contra el pecado y los frutos del pecado. Ya te he dicho, el pecado sencillamente es apartarse del Señor. El día que tú decides apartarte, ya estás en problema con el Señor. Ya estás en pecado. El día que decides dejar la iglesia, ya estás en pecado. El día que decides dejar el evangelio, ya estás en pecado. Ya te apartaste después. Ahora más adelante van a venir los frutos del pecado. Terminarás en la cantina, en la borrachera, en la juerga. De repente en el adulterio, la fornicación, la droga, en la marihuana. Te volverás legítimo hipócrita, sinvergüenza, mentiroso. ¿Por qué? Pero eso ya son los frutos ¿de qué? Del pecado. El pecado comienza el día que tú te apartas del Señor. Ya sé, los pastores lisonjeros no te predican eso porque no tienen al Espíritu Santo. Cuando ya tú te apartaste del Señor, tu pensamiento ya no va a ser conforme al Señor. Tus sentimientos ya no van a ser conforme al Señor. Por eso siempre les he dicho, a mí me gusta predicar por inspiración. Por eso a mí me verán, yo no estoy con mi papel. ¿Qué dice mi papel? ¿Qué dice mi plagio? Yo le he dicho al Señor, cada día, Señor, quiero ser tu instrumento.
Esta boca, Señor, tiene que ser tu parlante. Tú hablas en los cielos y yo repito lo que hablas. Eso es lo que hago. Por eso es que cada día las prédicas vienen con diferentes temas. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? ¿Quién se acuerda del tema del día de ayer? Ayer hablaba el Señor de los sueños. Y hoy día ya no estoy predicando eso. Hoy día estoy predicando de todos los desobedientes rebeldes, que el mismo Señor los endurece el corazón por rebeldes. Y de eso también hay que cuidarnos. Cristo vive. Y a mí el Señor en realidad me ha capacitado para trabajar en su obra. Yo me puedo pasar predicando todo el día y toda la noche, porque para eso me han capacitado. Y no te predicaría el mismo tema y me di, ay pastor, Dios mío, ¿cómo es esto entonces? Es que necesitas entender, necesitas comprender de qué manera el Señor Dios nos puede usar. Mientras estás con la carnalidad, mientras tú estás con la religiosidad, nunca vas a entender el plan de Dios. El día que tú decides dejar la carnalidad, dejar la religiosidad, ese día vas a comprender. Ahí recién vas a decir, ah, pastor, así era, ahora sí vivo enamorado de mi Señor. Por eso que usted sabe muy bien, en el Apocalipsis el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice? Has perdido tu primer amor. ¿Cuál era el pecado que habían cometido? Por eso te estoy explicando cosas reales, verdaderas, no lisonjeras. ¿Cuál era su pecado del pueblo de Éfeso, de la iglesia de Éfeso? El haberse apartado del amor del Señor, nada más. Porque ellos trabajaban en la iglesia, ellos ahí estaban en ayuno, estaban en oración, vigilaban, ganaban almas, inclusive tenían discernimiento de espíritu, sabían quiénes eran apóstoles y quiénes no eran. Pero ¿dónde estaba su pecado? Que el amor habían perdido. ¿Ven? Ese es el detalle. No es, pastor, que yo hago lo que quiero, no. Tú perdiste tu primer amor, ya estás en problema. No necesito todavía que te vayas a bailar al Jola y de ahí no sé qué discotecas hay por aquí, parranderas. No necesita que te vayas al casino de la policía a parrandear, no. El momento que tú decides apartarte, ya pecaste. Discúlpame la palabra que usé tan fuerte. El momento que tú dices, me voy de la iglesia, me largo de la iglesia, desde ese momento ya estás en serio problema con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Ahora el resto que vas a ver en el camino ya son frutos del pecado. Y el Señor dice, a quien Él quiere endurece, a quien Él quiere sensibiliza el corazón. Cristo vive. Por eso verás, hermanos, ya te digo, endurecer significa vivir de una manera furiosa, de una manera dura, fortalecido en la rebeldía, resistir al Espíritu Santo, resistir a la palabra. Eso significa endurecer. Y hay muchos hermanos, por más que hoy estamos predicando en Radio Brillante 93.4, también resisten al Espíritu. Ahí está el problema, ¿no? En vez de decir, qué bendito Dios nos ha enviado un pastor hasta por la radio para predicar, algunos resisten. ¿Por qué? Pero si un pastor aparece con su folleto ahí, con su panfleto, con sus separatas, ahí dice, buen pastor nos ha dado folletos. ¿De qué te sirve? Tú necesitas oír el mensaje del cielo. Yo necesito oír la voz del Señor para seguirles predicando, enseñándoles. Entonces vemos, por eso dice, porque todo esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistieran con guerra a Israel. El propósito era que al endurecer el corazón resistían, decían, ¿qué Jehová tiene que ver conmigo? El Señor iba por manos de los israelitas, mataba a todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Dale las palmas al Señor Dios. Por eso es que el Señor nos deja normas explícitas, prácticas. Uno de ellos dice, no harás alianza con el mundo, porque ahí es donde terminamos ya en tonterías. Imagínate un cristiano que se junta con un mundano. Por eso verás a algunos hermanos hablan groserías, hasta se acuerdan de su mamá. ¿Por qué? Porque están con mundanos andando, están conviviendo con mundanos.
En cambio, las hijas, los hijos del Señor, escuchen, tienen vergüenza de hablar disparates. ¿Por qué? Porque ellos ya no piensan conforme el mundo piensa, sino piensan como Dios, el Señor, piensa. ¿Te has puesto a pensar si somos imagen y semejanza del Señor Dios? ¿Usted se ha puesto a escuchar al Señor Dios hablando disparates, groserías? Ahí está, pues. No es que yo te fastidie, no es que fastidie a los oyentes. Entonces nosotros por eso tenemos que entender que Cristo vive. Y Él ha decidido, en el Antiguo Testamento, el Señor ha decidido vivir en el arca del pacto, así como este púlpito ahí. Pero en el Nuevo Testamento, apunta a tu hermano, dile, Él ha decidido vivir en tu corazón, vivir dentro de ti. Ahora imagínate uno que venga y diga, yo tengo al Espíritu Santo, y habla disparates, groserías, peleandero. Te pregunto, ¿de verdad tendrá el Espíritu Santo? ¿De verdad el Señor estará dentro de esa persona? Todo eso tenemos que entender nosotros como cristianos. La iglesia no es para hacer concurso o jugar, hacer un concurso quién es más hipócrita. La iglesia es para formar hombres y mujeres conforme al carácter del Señor, conforme a la voluntad del Señor. Cristo vive. Entonces, si vamos por decir al libro de Deuteronomio 2:30, mira lo que dice el Señor. Versículo 30, dice así el Señor. ¿Están todos ya, hermanos? Deuteronomio 2:30 dice así: Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. ¿Qué había hecho el Señor con este rey? Con este rey de Hesbón, que se llamaba Sehón. El mismo Señor lo había endurecido su corazón lo había vuelto terco. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel lo agarre y lo chanque y lo mate. ¿Que viven? Usted habrá visto, por eso hay personas que acá en la iglesia vienen, escuchan, resisten a la palabra del Señor y viene azote. Por eso cuando nosotros conversamos con la familia, no vayas a faltar respeto al Señor, te va a caer azote. Es que tenemos que hablar la verdad. Tenemos que decir, gracias al Señor tenemos luz. Gracias al Señor tenemos aire que respirar. Gracias a ese Señor bendito tenemos una tierra donde pisar. ¿Y por qué nos podríamos rebelar contra Él? ¿Quién vive? Sabiamente, no podemos también andar peleando. Y aquí vemos que el mismo Señor endurece el corazón del rey. ¿Para qué? Para acabarlo. Cristo vive. No es el único caso. Si vemos siguientes casos, Éxodo 34:12, mira lo que hace el Señor precioso. Éxodo 34:12 dice, el libro de Éxodo, segundo libro de la bendita Biblia, capítulo 34, versículo 12, dice así el Señor. ¿Llegaron todos? Éxodo 34:12 dice, gloria a Jesús, Cristo vive. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares, estamos Éxodo 34:13. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cómo es nuestro Dios? Celoso. A ver, ¿cuántos celosos hay en esta noche? No hay ni un celoso. O sea, quiere decir que todos son muy espirituales, ¿no? Que viven a su nombre. A ver, los que tienen esposa, ¿cómo te sentirías cuando a tu esposa lo ves agarradito de mano con el lechero, con el cevichero? Allá el hermano dice, oh, lo ahorco. Ahora, viceversa.
A ver, esposas, ¿cómo te sentirías cuando a tu marido lo ves agarrado con la juguera ahí de la mano jugando? ¿Qué lo hacemos, hermano? Lo metemos a la bichara, a la olla. ¿Quién vive? Ahora imagínate, si con ese celo queremos hacer tantas cosas desagradables, ¿qué crees que hará el Señor Dios cuando jugamos con el Evangelio? Por eso que no se juega. Y ahora, cuando nosotros caemos en el pecado, cuando hacemos alianza con el mundo, peor. Porque el mundo te va a decir, haz otra cosa. El mundo nunca te va a decir, tienes una amistad mundana. El mundano no te va a decir, haz lo que agrada al Señor. Te va a decir, vas a ir a la iglesia y ya es tarde, mejor vamos a comer pollo. Después del pollo nos vamos al hotel 5 estrellas y terminamos estrellados. Qué barbaridad, pastor, pero eso es lo que hace el mundo. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces el Señor nos advierte. Ahora, por eso dice el siguiente versículo 15, 34:15: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a los hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Qué pasa cuando hacemos alianza con el mundo? En todo sentido. A ver, haz deporte con los mundanos. Los mundanos van a hablar groserías, están llenos de revanchismo, de odio. ¿Quién vive? Vas a comer a un restaurante con un mundano, un grupo de mundanos, van a hablar tonterías, disparates, pestes. Usted ha visto a cristianos hablando disparates, a no ser que se hayan ido a la esquina a tomar un trago de una borrachera, es otra cosa. Y yo creo que cristianos no pueden ser borrachos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todo eso, por eso, hermanos, tenemos que dejarnos formar y tener cuidado. Aún si tu familia está en el mundo, te va a hablar pestes. Lo primero que te va a ver es las cosas materiales. ¿Ya tienes casa? ¿Ya tienes carro? ¿Eres profesional? ¿Dónde está tu título? ¿Quién vive? Aunque está mal pronunciado, ¿no? Se dice, ¿dónde está tu título? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así te van a motivar y tú tontamente vas a caer. Vas a decir, ¿verdad, no? ¿Dónde está mi título? No tengo profesión, no tengo carro, no tengo ni carretilla. Todos los días el pastor chinchoso me grita, me grita. ¿Quién vive? A su nombre. No es chinchoso, es el mismo Señor que te está hablando para que tengas cuidado, no caigas. ¿A fin de qué? Seas un instrumento del Señor. Cristo vive. Dios el Señor no busca hombres de fama, de prestigio. Dios el Señor busca que seamos sus instrumentos de Él. Así como un jardinero, el jardinero que hace, agarra la tijera y empieza a cortar, o le pide permiso a la tijera. Entonces igualito, un cocinero, ¿qué hace? Va a la cocina, agarra cucharones, cuchillo, empieza a cortar, empieza a mover la olla, o le pide permiso al cucharón. Entonces igualito, cuando estamos bien preparados, el Señor dice, a este mi hijo voy a usar, a este mi hijo. Entonces nos enseña a predicar, nos enseña a orar, habla por nuestra boca, nos enseña a ayunar. Y somos instrumentos de verdad del Señor. Pero todo eso que han hecho en estos tiempos, todo lo han vuelto religiosamente. Para cualquier cosa, ayuno, hasta para que vayan al baño creo que ayunan. Todo eso está destruyendo a la iglesia. Religiosos. Los ayunos se hacen cuando hay realmente urgencias necesarias en la iglesia. Ejemplo, cuando amenaza el Estado con desaparecer la iglesia. ¿Está escuchando, no? Se hace un ayuno fuerte. Pero no es ayuno por cualquier cosa. El día de hoy todo han hecho un desorden. Cristo vive. Entonces que Dios el Señor tenga misericordia. Y hay que empezar a volver. Siguiente versículo, por eso dice así. Deuteronomio 20:16, dice así el Señor. Deuteronomio
capítulo 20, versículo 16, dice así: Cristo vive. Deuteronomio 20, 16 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Por qué el Señor buscaba que destruyan por completo a todos estos pueblos? Porque sabía que si dejaban vivo, los iba a hacer pecar. Como dice aquí, siguiente versículo: para que no os enseñe a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y peques contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos algo vivo en este tiempo? Ejemplo: todos los pecados quitas, ya los frutos del pecado, has quitado el adulterio, la fornicación, todo, y dejas la mentira vivo. Esa mentira te va a destruir. Por esa mentira quiere decir que no estás con Dios. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo estaría dentro de ti, no andarías mintiendo. ¿Que vive? Porque hay personas, para todo le encuentran mentira, rapidito, la mentira está en su boca. Pero a ver, dile que te habla algo del Señor, no puede. Cuando el cristiano de verdad, un cristiano verdadero, debe tener la boca para el Señor Dios, para hablar la palabra del Señor. Por eso el Señor dice: eliminarás todo. Algunos he escuchado cuando dicen: pastor, yo puedo eliminar todo, pero mi genio sí no, mi carácter sí no. Ahí está tu problema. Ese mal genio, ese mal carácter te va a destruir. Que vive. Y algunos todavía le ponen un apelativo, dicen: ¿y quién me va a hacer respetar? ¿Sabes? ¿Quieres que te diga quién te va a hacer respetar? El Señor Jesucristo. ¿Para qué tú necesitas hacerte respetar? El que te va a hacer respetar se llama el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hará respetar tu matrimonio, hará respetar tu trabajo, hará respetar tu ministerio, hará respetar la iglesia, porque es su iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Mira, eso es el detalle. Cristo vive. Dale la palma bien bonito al Señor. Gloria a Jesús. Romanos 9:17. Vamos. Libro de Romanos 9:17. Dice así el Señor. Romanos 9:17. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 17. Dice así el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Ahí está la palabra. Dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Qué precioso Dios. ¿Quién lo había levantado a Faraón? ¿Quién levanta a los gobernantes? El Señor. ¿Quién permitió que PPK esté en el gobierno? Pedro Pablo Kuczynski. El Señor. Pero por cuanto no hizo lo que Dios quiso, ahí está terminando en Perú. Prefirió estar con los homosexuales, las lesbianas, yendo contra la naturaleza. Ahora, ¿dónde está terminando? ¿Te das cuenta? ¿Quién permite que lleguen a ser alcaldes, presidentes o qué? El Señor. ¿Para qué el Señor lo había levantado a Faraón? Para que Faraón se vuelva a Egipto, que le diga: ¿qué Señor? Nada, Moisés, viejito, cállate la boca porque te voy a fulminar. ¿Quién vive? Eso es lo que le decía Faraón. ¿A quién? A Moisés. Cállate la boca, viejo, no me estés hablando, ¿eh? Te voy a fusilar. ¿Quién vive? Y Moisés sigue hablando. Bueno, pues,
Si me vas a fusilar, primero tendrás que atentar contra el que está arriba. Y venían las plagas, hermano. Y Faraón cobarde gritaba: ya Moisés, a tu pueblo, váyate de acá. Cobarde el hombre. Por un momento estaba gallo, como algunos hermanos a veces en la iglesia, cuando están con su bravura. ¿Qué me importa? Pues que se me venga el castigo. Cuando le viene la suerte están: ay, pastor, ora, pastor. ¿Quién vive? A su nombre. Dale las palmas al Señor. Una predicación donde no hay palmas al Señor es una predicación muerta. La prédica, el mensaje, siempre tiene que haber palmas para nuestro Señor, porque están oyendo la palabra del Señor. Cristo vive. Si mira, cuando juega la selección peruana, nomás los peruanos, ¿qué hacen? Gritan, chillan, palmean. ¿Y por qué para el Señor Dios no podemos hacerlo mejor? Pastor, los vecinos se van a molestar. ¿Qué me importa a mí? Todos los vecinos que atentan contra la obra del Señor, de arriba va a venir el juicio. Es mejor más bien que aprendan a oír la palabra para que ellos estén en su alma libres de la condenación. Cristo vive. Cuando viene el juicio de arriba, ¿quién va a escapar? Se ponen un poquito más bravos, la tierra empieza a temblar. ¿Quién va a escapar? Es Dios. A mí muchos me han dicho que el Señor no hace esas cosas. El Señor sí hace. Está en el Salmo 60, está en Job, en varios libros está que el Señor, cuando Él desea, hace temblar la tierra. Es la manifestación de su ira cuando ve el pecado. Cristo vive. Entonces por eso aquí el Señor hace recordarles: yo a Faraón lo he levantado para que sea rey, para que gobierne, pero a la vez también para demostrarle mi poder, que ese no puede ser dueño de la tierra, ese no puede ser dueño de Egipto. Yo soy el dueño, dice el Señor, de todo. Por eso que Faraón a veces tenía que decir: ya Moisés, agarra a tu pueblo, vaya. Y el Señor a propósito le endurecía varias veces el corazón. Por eso Moisés pasaba esa plaga. Nuevamente Faraón iba valiente: Moisés, ¿a dónde vas a ir? No me salgas con él. Moisés: y ahora total, ¿me voy a ir o no me voy a ir? Imagínate, 10 plagas, quiere decir 10 veces endurecido el corazón Faraón. Todo atrevido, rebelde, como algunos hermanos, como algunos pastores también. ¿Quién vive? A su nombre. Yo me acuerdo en el movimiento misionero, ya voy a hablar hasta con nombre. En el movimiento misionero, hace 4 años y medio, a 5 años, el Señor de la misma iglesia levantó una profeta. ¿Y sabes qué dijo la profeta? Yo tengo el video, ¿eh? La profeta empezó, lo tomó el espíritu, hablaba lengua, Dios mío, y habló, dijo: antes ustedes oraban, yo les oía y les respondía. Hoy todos ustedes han endurecido su corazón, se han vuelto rebeldes. ¿Y qué han hecho a la profeta? Lo han sacado de la iglesia. Mira lo que han hecho. ¿Quién vive? Yo sí sé que eso es el Señor. Mira lo que hacen. En vez de ordenarse, de corregirse desde el pastor cabeza, a la profeta lo han botado de la iglesia. Yo tengo el video, no es que te esté hablando aquí. Yo hablo cosas con conocimiento de causa. Yo no te puedo hablar aquí. Yo no he venido aquí a mentir. Yo siempre voy a utilizar esta palabra. Si hoy quieres oír alguna payasada, quieres oír mentira, arreglos, en otra iglesia oirás eso. Aquí no. Aquí siempre vas a oír la verdad. Para eso el Señor me ha puesto aquí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y si somos pueblo del Señor, tendremos que aprender a oír la verdad. Si somos otro pueblo, cualquier cosa oiremos. Pues. Cristo vive. Y así pasó. Y ahora, ¿cómo están? Lleno de problemas. Mejor ahí lo dejamos. Por eso el Señor aquí habla, dice: pero porque la Escritura dice a Faraón: pues para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por eso hasta el día de hoy se anuncia. ¿Quién derrotó a Faraón? El Señor Jehová, el mismo Señor Jesucristo. En toda la tierra se sabe eso, que Faraón, con todos sus carruajes, sus carretas, sus burros, sus caballos, todos murieron. ¿Quién vive? ¿Quién abrió el mar? El Señor. ¿Qué estamos anunciando? El nombre del Señor, el poder del Señor.
Cristo vive. Siguiente, ahora mira lo que dice el Señor. 18. De manera, dice, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿De quién viene todo? A veces usted puede decir cuando se para, estoy duro, mi corazón está duro, no quiero saber nada. Es rebelde, por eso te ha puesto eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, no, yo no puedo ser ese corazón duro, porque tus hijos tienen un corazón sensible. Sal de aquí, Satanás, fuera todo espíritu malo. Señor, no permitas que mi corazón se endurezca, porque el diablo ahí se va a colar, ahí se va a acoplar. Cuando ya ves que eres un rebelde, el diablo ahí se va a meter. Te va a decir, tú sabes, ¿ya para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué? Y usted haciendo caso al diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí nomás el diablo sabe ya tu debilidad, ahí nomás se acopla. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Algunos he escuchado que me dicen, pastor, tengo mucho sueño. El diablo está feliz. El diablo dice, estás durmiendo, ¿no? Te vas a dormir más. Viene y te rasga la cabecita. Duérmete, mi nene, duérmete ya. Y el otro, yo estaría en el asiento, hermano. Me paro, me levanto, me arrodillo, me paro, me levanto, me arrodillo y acabó el culto. De que cómo puedes prestar atención si estás durmiendo. Tienes que aprender a pelear tu batalla. Esa es tu batalla que tienes que pelear. ¿Que vive? ¿O vas a dejar que el diablo te zarandee? Cristo vive. Y todo es el Señor, por eso nos habla, dice. Por eso Él es el que de quien quiere, Él tiene misericordia. Y a quien Él quiere endurecer, y ya yo lo estoy explicando, ¿a quién endurece? A todos los rebeldes, desobedientes. A los que están oyendo la palabra y no lo quieren hacer, a ellos los endurece el corazón. Quien vive, a su nombre, gloria a Jesús. Siguiente versículo, dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpo. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pregunta. 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro. ¿Están leyendo, no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Haciendo una pregunta. 21. Y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Siguiente. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, o sea, de su presencia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria en la presencia del Señor. O sea, nos hace entender, ya con esto terminamos, nos hace entender el Señor. El vaso, ¿cuándo has visto que reclama al artesano? Nunca. Y a veces nosotros nos volvemos un poco atrevidos, caprichudos, que queremos reclamar. Algunos hasta le reclaman al Señor. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? Mi plan era así, Señor. Será tu plan, pues. ¿Quién vive? A su nombre. Ejemplo, el hijo no ingresa a la universidad, la hermana se hizo su ayuno, se hizo su oración, hasta dio ofrenda. El hijo no ingresa a la universidad. Tú no puedes venir aquí y decir, Señor, pero ¿por qué no ingresó mi hijo? Si te da ofrenda, Señor, te he traído ayuno, Señor, he orado, Señor. Mal. Él sabe lo que hace. Parece que ya no hay ni amén, ya no les gusta. Gloria a Dios. Él sabe lo que hace. Algunos dicen, pastor, yo he orado por esa mujer, por ese hombre.
Ella ayunaba, pastor. Escuchaba la palabra. ¿Y por qué se fue con otro? Con otro. Señor, ¿por qué? ¿Qué haces reclamando? De repente ese hombre te iba a ser infiel, de repente esa mujer te iba a ser infiel. Él sabe por qué lo hace. ¿Quién vive? Ahí está nuestro problema. De quien Él quiere endurecer, endurece. De quien Él quiere tener misericordia, tiene. Pero ¿a quién va a endurecer? Yo te estoy dando la pauta, la clave. A los rebeldes, desobedientes. Hasta ahí, hermanos, que el Señor Dios los bendiga. Vamos a hacer la oración para ya poder cerrar también la transmisión. Vamos a orar. Vamos a dar las palmas bien bonito al Señor Jesucristo de este mensaje. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Señor Dios, en reverencia a nuestro Señor. Nos ponemos de pie todos, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios para que este mensaje pueda permanecer en nuestras vidas y en la vida de todos los oyentes. Oramos al Señor Dios. Grande Dios Padre maravilloso, creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, Señor, y de todo lo que existe. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, reunidos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de habernos hecho miembros de tu iglesia, Señor. Un día has dejado este precioso evangelio en esta tierra para hacernos un llamado, para arrepentirnos y convertirnos a tu camino, Señor, y poder ser instrumentos tuyos, bendito Dios. Habla cada día nuestra vida, Señor, para que nuestra vida en esta tierra no sea en vano, Señor. Seamos instrumentos tuyos. A las almas nuevas que están llegando, Señor, prepáralos, bendito Dios. A los matrimonios jóvenes, fortalezca, Señor, para que ellos también sean tu instrumento. Y a nosotros que ya estamos aquí en el camino, Señor, cada día danos fortaleza, Señor, para no salir ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir siendo ese instrumento tuyo, bendito Dios. Oramos a favor de cuantos ministros, pastores. Ten misericordia, Señor, de todo lo que hacen. Haz volver al camino correcto, Señor, para que puedan ser tu instrumento. Oramos a favor de cuántos ministerios, de cuántas iglesias aquí en la tierra extendida. Hazlos volver al primer amor, Señor. Quita todo espíritu de apatía, desánimo, desaliento, todo espíritu de contaminación, y sea tu Espíritu Santo gobernando esas vidas como nos gobiernas a nosotros. Todo esto oramos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos oyentes del Facebook, de la cadena de la red, queden en la paz, en la gracia del Señor Jesucristo. Bendiciones. Bien, hermanos oyentes de diferentes ministerios, reciban ya la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene el gusto de dirigirles a ustedes, Pastor Sergio Rodríguez, encomendado en este tiempo para llevar esta obra en este lugar. Todos somos bienvenidos y estamos en las redes, tanto en Facebook y en YouTube, para seguir predicando este evangelio de salvación a toda criatura. Sabemos que en estos tiempos finales habrá mucho peligro en cuanto al evangelio. Por eso es que Dios ha escogido a pastores espirituales que somos pocos para llevar el evangelio. Y estamos en este lugar invitándoles para que usted pueda interesarse por el camino verdadero que es el evangelio. Hay cuantas religiones ofrecen tantas cosas, pero el evangelio viene del Señor Jesucristo, es uno solo, no hay más, y es gobernado por el Señor Jesucristo. Que Dios, el Señor, los bendiga. Ustedes estén atentos, las programaciones, las predicaciones que se estarán pasando todos los días de acá desde el santo altar del Señor Dios, ubicado en la calle Guaycari, en la primera cuadra de la cooperativa del 27 de abril. Todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Queden en la paz y la gracia del Señor Jesús.